Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Bueno, como decía el título del video, hoy les traigo en este video unos consejos, unos tips, ¿sí? Que les va a servir, que les va a ayudar mucho en lo que es cestería. También me he basado por muchos comentarios de muchas personas, también de suscriptores, que me han preguntado ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo la laca, cómo los pinto. Bueno, todas esas cosas las vamos a aclarar en este video. Más o menos he anotado todas las cosas que creo que deberíamos tener en cuenta a la hora de cuando queremos comenzar o proyectar algún trabajo, ¿no? Queremos hacer alguna canasta, bueno, las cosas que hay que tener en cuenta para poder realizar esa canasta y que salga bien, ¿no? Que nuestro trabajo salga prolijo. Obviamente, bueno, quizás como soy nueva en esta plataforma, muchas cosas por ahí se me pasan de largo. Así que bueno, prometo de que en los próximos videos voy a tener las cosas más claras, más puntuales. Más que nada para muchos que están comenzando con cestería, que son principiantes o que quieren empezar con este proyecto, ¿no? de poder aprender estas técnicas de cestería. Y quizás muchas cosas se me pasan de largo y bueno, a la medida que vayamos avanzando en el canal y también con la ayuda de todos ustedes, porque gracias a ustedes que me han dado muchas sugerencias de cómo poder hacer o mejorar más que nada los videos. Así que bueno, sin más extenderme, el primer punto que vamos a ver, el primer tips, digamos, es la clase de agujas que a veces utilizo yo y también la clase, digamos, el ancho de las tiras de papel, ¿sí? Vamos a ir viendo a lo largo del video varios tips para que ustedes tengan en cuenta, que seguro les va a servir un montón. Así que bueno, como verán, tengo 4 clases de agujas, ¿sí? Para diferentes clases de trabajo. La que más utilizo es esta, ¿sí? La aguja número 1. No sé si llegan a distinguir, yo había pintado en la parte de adelante, a ver si puedo acomodar un poquito la cámara. A ver ahí. No se llega a distinguir, pero bueno. Ahí tenemos un número como digamos 1, ¿no? Es la aguja número 1. Es muy finita. Y les tengo que decir que me llevó prácticamente un poquito más de una semana poder hacer los palitos con esta aguja que es muy finita, ¿no? Pero bueno, la práctica hace al maestro, así que bueno, les recomiendo tener paciencia a la hora de hacer los palitos con esta aguja. Pero la verdad que es la que más utilizo para hacer las canastas. Ahora después les voy a explicar y les voy a mostrar el por qué me gusta utilizar esta aguja, cómo la pueden conseguir y si no la consiguen, cómo la pueden, digamos, buscar, ¿no? Esta es la primera. Después tenemos una aguja, ¿sí? Esta es número, digamos, podríamos decir 1,5, ¿sí? No llega, es un poquitito ahí, 1,5, un poquito menos, un poquito más, pero se mantiene como en la aguja de 1,5, ¿sí? Después tenemos esta que es número 2, de 2 milímetros, ¿sí? Y después tenemos esta que es número 3, ¿sí? Y a veces es difícil conseguir estas medidas de aguja, ¿sí? Así que, bueno, yo tengo esta 1, que es de aguja de tejer lana, y esta me la regalaron, así que es muy difícil conseguirla. No, por lo menos en el lugar donde yo vivo es prácticamente imposible, ya no las venden a estas agujas. Así que bueno, lo que ustedes pueden hacer es quizás comprar un alambre que sea de 1 milímetro, encontrar en las ferreterías, o quizás tengan en sus casas y van con la regla, ¿sí? Van con la regla, y si ustedes ponen, por ejemplo, a ver si logramos que la cámara lo pueda distinguir. A ver, nos vamos a acercar todo lo que más podamos. Ahí está.
Si ustedes pueden ver esta aguja, a ver, la vamos a ubicar para que ustedes la puedan ver. A ver, vamos a ponerlo ahí. Si ustedes pueden ver, es de 1 milímetro, ¿sí? Ahí, a ver, acomodar un poquito más. Ahí está. Como pueden ver, es de 1 milímetro, ¿sí? Uno solo. Así que ustedes van a ir con la regla y van probando así. Si ustedes ven que entra en una de las rayitas, bueno, ya tenemos una aguja de 1 milímetro. Después, esta también es de 1,5. Y esta, como pueden ver, es el rayo, ¿no? De los rayos de la bicicleta. Así que bueno, yo también he ido con la regla y he medido todo lo que tenía de tipos de alambre en mi casa. Y bueno, fui juntándolas porque para diferentes trabajos a ustedes les va a servir, ¿sí? Cuanto más grande es el trabajo, ustedes más grande van a utilizar las agujas, ¿sí? Esta es del número 2. No tenía aguja de tejer número 2. Ustedes las pueden comprar, si las consiguen, las compran y ya está, no hay problema. Pero el que no puede comprarlo, no los puede conseguir, bueno, pueden hacer así, ¿no? Ir buscando alambres de diferentes grosores y bueno, ustedes lo cortan a la medida que ustedes más quieran y ya tienen las agujas. Este es un alambre de número 2, ¿sí? Y esta sí es una aguja de tejer número 3, ¿sí? Con esta aguja, bueno, lo que yo he podido realizar fue un jarrón de 1,80 m. Así que bueno, como el trabajo era muy alto, muy grande, obviamente van a necesitar que los palitos sean un poco más gruesos, entonces abarcamos más el trabajo, ¿no? Acá les dejo unas fotitos, les voy a compartir ahora unas fotitos para que ustedes vean lo que era el jarrón. Así que bueno, como pueden ver es alto, 1,80 m de alto, me llevó más de 5.000 palitos, así que bueno, como pueden ver, como era muy alto, cuanto más palitos eran gruesos, más rápido avanzaba en el trabajo, ¿no? Obviamente tomándome mi tiempo, ¿no? Porque obviamente uno tiene otros quehaceres, me llevó aún así 5 meses poder terminar este jarrón, ¿no? Pero bueno, por eso también recomiendo esa aguja cuando tengan que hacer algún proyecto grande. Ahora lo que les quiero mostrar es el ancho del papel o de la tira de papel, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el diario, ¿sí? Y mis canastas generalmente son siempre son de 7 centímetros, ¿sí? 7 centímetros es lo que yo uso de tira de papel para poder realizar las canastas y para poder tejer con la número 1, ¿sí? Ahora, ¿por qué 7 centímetros y la aguja número 1? ¿Sí? Nos podemos estirar hasta el 8, pero yo me gusta más el 7, ¿sí? Ahora les voy a pasar a mostrar con este ancho de papel y las diferentes agujas, ¿sí? Y después les voy a dar exactamente las medidas que ustedes necesitan utilizar para cada tipo de aguja, ¿sí? Cuanto más gruesa es la aguja, más ancho tenemos que hacer la tira de papel, ¿sí? Y ahora les voy a explicar por qué. Vamos a hacer primeramente un palito con cada aguja.
Ya tenemos los palitos hechos con cada aguja, respetando el ancho de 7 a 7,5 o quizás 8, depende del diario, acuérdense, de ancho de la tira de papel, ¿sí? Bueno, lo que les quiero mostrar, vamos a agarrar, ¿sí?, esta, y vamos a cortar nuestro palito a la mitad. Vamos a cortar el palito a la mitad. Esto lo vamos a sacar, este lo dejamos porque tenemos pegado en la punta. Vamos a cortar nuestros palitos a la mitad, porque yo les quiero mostrar el grosor de los palitos. Ahí está. Vamos a agarrar acá la número 1, 1,5, número 2 y número 3. Y lo que yo quiero que ustedes puedan ver, ¿sí?, es por dentro del palito. Vamos a ver si acomodamos un poquito la cámara. Ahí está. Ahí logré para que ustedes puedan ver más de cerca el grosor de estos palitos, ¿sí? Como pueden ver, el 1 que tenemos acá, tenemos más papel adentro, y a la medida que vamos engrosando, digamos, más grueso es nuestro palito, más hueco queda en el medio, ¿sí? Entonces a veces cuando queda muy hueco, como en el caso del número 3, el tratamiento que yo recomiendo que ustedes hagan para que los palitos queden suaves y flexibles no va a funcionar, ¿sí? Porque no tenemos mucho agarre, digamos, ¿no? En cambio acá sí, es un poquito más duro el papel, entonces va a ayudar a que el papel sea como una goma, ¿no? Pero cuando tenemos muy hueco no, porque se nos quiebra muy fácil, se nos aplana y a veces los tejidos salen feos, ¿eh? Como pueden ver acá es muy fácil de doblarlo, en cambio acá no, cada vez es más duro nuestro palito, entonces siempre se va a mantener ese redondo que nosotros necesitamos de los palitos, ¿no? Por eso acuérdense que cuanto más grueso es nuestra aguja, más ancho vamos a necesitar nuestro papel, ¿sí? Porque no queremos que los palitos nos queden planos como estos, ¿sí? Por eso yo utilizo mucho la aguja número 1, porque cuando le hago el tratamiento quedan espectaculares a la hora de poder hacer nuestras canastas, ¿no? Y eso es lo que yo quería mostrar, ¿no? Un tips para tener en cuenta a la hora de elegir las agujas, depende del trabajo que tengamos que hacer, ¿sí? Por eso, ahora sí se logra distinguir bien, tener en cuenta este punto, ¿no? El tipo de aguja que vamos a usar para el trabajo que vamos a realizar, ¿sí? Así que bueno, ahora les voy a pasar a mostrar o más que nada decir el ancho, ¿sí?, de tira de papel para cada aguja, ¿sí? Si vamos a utilizar la número 1, máximo para la número 1 es hasta 8 centímetros, ¿sí? Pero recomiendo de 7 centímetros. 7 centímetros para la aguja número 1. La aguja número 1,5, sí, podemos estirarnos hasta 8,5, ¿sí? Pero recomiendo hasta 8 centímetros, ¿sí? La aguja número 1,5. La aguja número 2 que tenemos acá, nos vamos a estirar hasta 9 centímetros, ¿sí? De 8,5 a 9 centímetros. Recomiendo 9 centímetros, ¿sí? Y para la aguja número 3, cuando tengamos que hacer trabajos más grandes, el ancho es de 10 centímetros la tira de papel, ¿sí? Recomiendo para hacer eso, ¿sí? Bueno, el segundo tips o segundo consejo tiene que ver a lo que estoy usando para poder pintar los palitos y también para poder hacer digamos el tratamiento de los palitos, ¿no? A muchos de ustedes en los comentarios de los videos, a muchos de ustedes les fue muy difícil conseguir lo que es la laca, ¿no? O quizás
en el lugar donde ustedes viven, en su ciudad, en su país, quizás no lo puedan conseguir o no encuentran bien cuál es el producto, ¿no? Entonces, bueno, probando diferentes maneras encontré la manera de poder reemplazar la laca para todos aquellos que no lo pueden conseguir. Bueno, como pueden ver, también sigo utilizando las anilinas. Las anilinas, a comparación de lo que son los acrílicos, tiñe el palito un poquito más, digamos, viejo, ¿no? Podemos decir como un marrón viejo, un rosa viejo, y para ciertos trabajos, depende de lo que nosotros vayamos a usarlo, queda muy lindo, ¿no? Pero bueno, además de variedad de colores, tienen los acrílicos, los colores son un poco más fuertes, ¿no? Y básicamente estos son las marcas que estoy utilizando. Bueno, Equart, que es un poco más conocida. Este también no sé si son de la misma empresa, porque quizás tengan por ahí las mismas letras, no sé, de la misma fábrica. También están muy lindos estos acrílicos. Y también la marca esta de Acuarel. También estoy utilizando estos acrílicos, ¿no? Realmente muestro todo lo que yo utilizo para hacer las canastas, para pintar y hacer el tratamiento de los palitos, ¿no? Bueno, algo que les quería mencionar con el tema de la laca, si ustedes no la tienen, o por ejemplo ahora en mi país, acá en Argentina, la laca se ha puesto muy cara, muy cara. Entonces, bueno, fue más que nada el tema económico, y también por muchos de ustedes que no la podían conseguir, busqué la manera de poder reemplazarla, ¿no? Así que lo que va a reemplazar la laca es el barniz. Como lo pueden ver, es este, también marca Equart, es el que compré yo. El barniz y diluyente, pero todo tiene que ser al agua, ¿sí? Que ustedes lo puedan rebajar al producto, ¿sí? No ponerlo puro, sino rebajarlo. Y bueno, como se mencionaba en el video donde yo enseño cómo hacer el tratamiento de los palitos, si ustedes ponen, por ejemplo, ¿no?, una tapa de lo que es el barniz, la mitad de esta tapa lleva también de agua, ¿sí? No es, si ponemos la tapa entera del producto, no pongamos la tapa entera de agua, no. La mitad de lo que nosotros pusimos del producto lleva de agua, ¿sí? Esas son las medidas que yo utilizo. A veces más, a veces menos. A veces no digo exactamente las cantidades, porque según el trabajo que ustedes tengan puede variar los moldes. Quizás yo muestro un molde redondo, pero el de ustedes es un poco más grande o es un poco más chico. Y quizás las medidas que yo doy en el video para esa canasta en sí, a ustedes quizás no les funcione. Por eso es como que yo todo lo tomo como a ojo, ¿no? Es calcularle las cosas a ojo, ¿no? Y bueno, también lo que estoy utilizando es el sellador, ¿no? Fijador sellador también al agua, ¿no? Este es un fijador sellador para las paredes. También hay uno que es para lo que es los pisos, o quizás ventanas de madera, pero el producto creo que es un poco más caro, ¿sí? Así que utilizo el de pared, que básicamente genera lo mismo, es el mismo resultado en los palitos, ¿sí? Así que bueno, quería hablar en cuanto a eso, ¿no? Así que para reemplazar la laca pueden utilizar el barniz al agua. Usted lo puede usar brillante, mate o como a ustedes le gusta el barniz, ¿no? Pero siempre todos los productos al agua, ¿sí? No vayan a mezclar o comprar otra a base de otras cosas, como ya me pasó una vez que quise comprar un barniz porque no conseguía, justamente en ese momento no conseguía este barniz al agua, y compré este, ¿sí? Que decía barniz general brillante. Lo pedí como agua y me dieron este. Bueno, realmente un gran error de no fijarme bien qué es lo que contenía, de leer estas letritas que generalmente uno se confía, y resulta que, bueno, después no nos sirve.
El tema de este producto, cuando nos pedimos así barniz general, o quizás nos dan general, porque para el comerciante es al agua, pero para nosotros no nos sirve. Cuando ustedes vean de atrás y digan y vean la palabra tipo agua ras, como lo mencionan ahí abajo, ahí viene el problema, porque el producto resulta que lo quise rebajar al agua y es aceitoso. Así que, como está a base de agua ras, se diluye esto con agua ras, es muy difícil que los vayan a utilizar para los palitos, ¿no? Una, que el agua con este producto no se va a juntar nunca, obviamente. Y el tema es que hay que rebajarlo con agua ras. Y obviamente las canastas van a quedar con un olor impresionante. Así que esto no lo compren. Barniz general así y que diga agua ras, como menciona acá atrás, no lo compren, ¿sí? Así que siempre que yo animo a comprar los productos, siempre que diga al agua, ¿sí? Y si ustedes leen, por ejemplo acá atrás de este barniz, no dice nada que tenga que usarse con agua ras. Así que bueno, eso a aprender, estén atentos porque a mí me pasó. Y bueno, la verdad, bueno, me van a servir quizás para otros proyectos o otro trabajo, o quizás las maderas, mi ventana, para algún lado va a ir a parar este barniz. Pero bueno, como siempre, mostrando los errores y las cosas bien y las cosas mal que me han pasado en cuanto a la cestería. Así que bueno, básicamente es esto en cuanto a las pinturas. Ahora vamos a pasar al tips número 3. Bueno, el tercer consejo es en cuanto a los tipos y clases de papel que podemos utilizar para cestería, ¿sí? Bueno, como pueden ver, pueden utilizar las propagandas, ¿sí? Los diarios, digamos, las revistas, ¿no? de propaganda. En muchos de los casos vienen así, como si fuera el papel de diario. En otros casos no, viene como una revista. Lo que siempre les aconsejo es tocar el papel, ¿sí? Ustedes, bueno, como pueden ver, el papel, el diario, es muy finito. Y bueno, al ser finito se facilita mejor el hacer los palitos, ¿no? No recomiendo muy grueso el papel porque el palito nos va a quedar demasiado duro. Así que no recomiendo aquellas revistas o las tapas gruesas de las revistas. No las recomiendo para hacer palitos porque bueno, es muy difícil a la hora de poder trabajarlo o doblarlo. Va a ser muy difícil poder trabajar con ellas, ¿no? Tiene que ser una revista de hoja fina, que ustedes la van a sentir, van a tocar, van a palparlo y se van a dar cuenta que un papel es más grueso que el otro, ¿no? Así que bueno, según lo que ustedes puedan, lo que vayan a utilizar o lo que vayan a tejer, van viendo, bueno, este papel me sirve, este no, o esto lo puedo dejar para otra cosa. Hay muchísimas otras manualidades fuera de cestería que se puede utilizar el papel. Así que bueno, básicamente es eso, ¿no? Bueno, pueden utilizar, en este caso es una propaganda, pero es como si fuera el papel del diario. Así que bueno, sirve para quizás cuando tengamos que pintar colores oscuros, podemos hacer palitos de esto y utilizar estas propagandas, ¿no? Este papel de propaganda es un poco más grueso que el de este, así que cuanto más grueso es el papel, menos, o sea, le tenemos que sacar, no cortarlo en 7 centímetros, ¿sí? Si tenemos una aguja número 1, sino un poquito más chico, ¿no? Un poquito de 6 centímetros. Recomiendo cuando el papel es un poco más grueso que el diario, ¿no? Ustedes pueden ir comparando, tener un diario siempre cerca, entonces tocan un papel con el otro y si, bueno, el que ustedes quieren utilizar es grueso, lo van a cortar un poco menos ancho, ¿sí? Y ahí van a hacer el papel, o sea, van a hacer el palito, perdón. Así que bueno, pueden utilizar estas propagandas porque la idea del canal también es reciclar, ¿no? Disculpen que le pegué a la cámara. También la idea del canal es poder reciclar toda clase de papel, ¿no? Pero si hay papeles que tenemos y no nos sirve para cestería, hay muchas manualidades por canal, o sea, por otros canales de YouTube que enseñan a hacer otros tipos de cosas con
otra clase de papeles, ¿no? Y podemos reutilizar ese papel que no sirve para cestería para hacer otras manualidades. Así que no es la opción de, o sea, no podemos decir, bueno, tiro y porque esto no me sirve. No, siempre sirve para hacer otras cosas. Así que bueno, obviamente pueden utilizar el diario, ¿sí? También pueden utilizar hojas de revistas. Si ustedes pueden ver, esto es muy muy finito. Hay revistas que son más gruesas, así que bueno, fíjense, si es más grueso, menos ancho. Y si esto es blandito, no, respeten siempre el 7 centímetros, ¿no? Así que bueno, hoja de revista también pueden utilizar. Que muy pronto por acá el canal de YouTube, por acá con todos mis suscriptores, vamos a hacer algo con revista. Vamos a ir cambiando el tema de cestería, vamos a ir viendo también con papel de periódico. Ahora igual les voy a mostrar tips más adelante, les voy a mostrar lo que hice con algunos palitos de papel periódico. Así que bueno, más adelante vamos a hacer cosas con revista también en el canal, porque la idea es reciclar todo el papel, ¿no? De poder hacer cosas con todos los papeles que tenemos, porque lamentablemente se tira mucho. Muchos supermercados, muchas empresas hacen propagandas y bueno, por mes se tira cajas y cajas, generalmente sin abrir. Sinceramente, porque me pasa a mí acá con un supermercado, tiran cajas y packs cerrados de propagandas que mandan a imprimir y que nunca las llegan a entregar a todo el público. Así que esos packs, cuando termina el mes, se tiran. Así que lamentablemente se tira. Así que quiera no, son dineros que nosotros pagamos con eso. con de nuestro bolsillo, bueno, ahí van tirados de vuelta al basurero, lamentablemente. Pero bueno, en mi ciudad, bueno, en mi pueblo, es un pueblo donde yo estoy, trato de que me manden todas esas cajas para poder reutilizarlo, ¿no? Así que bueno, generalmente es por eso que tengo muchas de estas propagandas, porque bueno, desde ese supermercado. Pero le debe pasar a usted en su ciudad, en su pueblo, se enteran de que bueno, por ahí tiran muchas cosas, ¿no? Otro papel muy lindo también para trabajar, que incluso es más finito que el diario, es la guía telefónica, ¿sí? Muy lindo. Yo me gusta hacer con esto, con la guía, hacer palitos, pero no pintarlos. Me gustan mucho las letritas, una así de una al lado de la otra, y me gusta a veces cómo quedan las canastas. A veces hago flores, rosas para la decoración de la canasta con la guía. Todo eso lo vamos a ir viendo de a poquito en el canal, porque voy de a poco. Son muchísimas las cosas que se pueden hacer en cestería, mezclar algunas técnicas con otras, así que bueno, vamos a ir de a poco. Ahora estoy dando estos tips para que ustedes les ayuden. Y bueno, sacando la guía, ¿sí? Algo que también podemos hacer, sí podemos, no es obligación, es comprar, en este caso, es comprar el papel, ¿sí? Este es papel de fiambre, muchos lo conocemos para envolver los alimentos. Simula un montón, es no sé, podemos decir 1 milímetro más grueso que el diario, ¿sí? Pero es hermoso a la hora cuando tengamos que hacer canastas que son colores claritos, ¿sí? También podemos reutilizar, con un cachito acá, en los diarios, guardar la tira que nos salgan con este borde para hacer los palitos blancos, ¿no? Así que bueno, pero aquel que puede, yo también he comprado te venden por kilos en estos, te vienen por medidas. Vos pedís las medidas que necesitas, podés calcular cuántas tiras te salen en un ancho, ¿no? Por ejemplo, estas son de 32 por 45, si no me equivoco, el ancho y el largo. Y ustedes pueden calcular cuántas tiras les entra, ¿sí? Y bueno, pueden pedir estos a medida, ¿no? Ya vienen algunas medidas ya vienen, pero en algunas empresas te dan la opción de que vos elijas qué medidas querés del corte de papel, ¿no? Y bueno, esto lo pueden comprar de 1 kilo, de 2, lo que ustedes pueden. Y bueno, hacen los palitos y obviamente les va a salir todo liso. Y bueno,
les va a quedar genial porque bueno, las canastas cuando no tienen las letras del diario quedan más prolijas todavía, ¿no? Pero a veces quedan muy lindas también con las letras del diario, que yo ahora les voy a pasar a mostrar más adelante. Queda como un toque vintage, ¿no? Como un toque viejo o antiguo. Quedan muy bonitas también. Así que la idea del canal es reciclar todo lo que podamos. Si podemos comprar, muy bien, será genial para ustedes. Y si no podemos comprar, bueno, diferentes maneras de poder reciclar todo el papel que tengamos, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es pasar al tips número 4.